Hola, aquí Micaela. En Uruguay el fin de semana pasado fue el Día del Padre, así que hice una tarjeta un poco alusiva que vamos a empezar a hacer ahora. Tomamos un papel para acuarelas y cortamos la hoja en 4 cuadrados iguales, con la guillotina de Fiskars. Luego, usando estos troqueles de Dynamics, que se llaman Stitched Basic, que en realidad son bordes con línea de pespuntes de diferentes formas, usamos el que es como un semicírculo y vamos a troquelar la parte de abajo de este papel para que tenga un poco más de gracia. Ayudándome con la superficie de trabajo, marcamos con un lápiz una marquita para saber exactamente cómo va a quedar derecho este borde que es circular. Y usamos la Cattleback para troquelarlo. Bandeja A, bandeja B, papel, troquel y bandeja C. Pasamos todo por la Cattleback. Este es un papel para acuarelas de Hero Art, que es un poco más finito que el que estoy acostumbrada a usar. Lo adherimos con cinta de papel de pintor sobre esta tabla de madera que es también para pintores y vamos a usar las acuarelas de Sakura Color. Aplico un poco más de agua y como ven el agua es absorbida mucho más que en los papeles que usábamos de Distress. Entonces lo que vamos a tener es un poco más de ondulación en el papel. Mojamos la superficie, aplicamos amarillos y naranjas y salpicamos un poco, eso queda a gusto de cada uno, como más les gusten. Cuando estén satisfechos con el color que hayan logrado, directamente le aplican la pistola de calor al papel para evitar que se siga doblando y para intentar que se doble menos. A veces la pistola de calor ayuda para volver atrás las curvas que se generan con el agua. Cuando retiro el papel de la tabla en la que lo tenía pegado, sigo aplicando pistola de calor para que se siga secando porque sigue húmedo. Y si tienen tiempo, yo pondría este papel debajo de una pila de libros muy pesados. Ahora, usando el tablero para doblar tarjetas, doblamos en la medida de 4 pulgadas y un cuarto esta base para tarjetas en color verde. Usamos el set de sellos de Mama Elephant que se llama Happy Everything y vamos a usar la palabra Happy central y la frase Father's Day para festejar el Día del Padre, como les decía. Hacemos un poco de planeamiento, pero creo que Father's Day lo vamos a dejar para estampar dentro de la tarjeta. Montamos el sello Happy en la prensa Fiskars y lo untamos con VersaFine color Onyx Black, que es una tinta de pigmento color negra, muy húmeda, pero que me parece que va a funcionar perfectamente bien sobre papel para acuarelas que suele ser áspero y rugoso. Sellamos el Happy en el centro de la tarjeta sobre el color amarillo y ahora vamos a usar un troquel de Simon Says Stamp rectangular en el tamaño más grande que viene del set para achicar un poco este panel de papel para acuarelas blanco. Ubicamos el troquel en el borde y troquelamos con la Cattleback. Logramos que el borde de este panel sea un poco más chiquito, entonces cuando lo peguemos sobre la base para tarjetas verdes se va a ver un borde verde todo alrededor. Ahora recortamos un pedazo de goma eva del mismo tamaño del panel para también darle un poco de dimensión y lo adherimos al papel que acabamos de estampar con pegamento líquido Tombow Mono Multiglue. Cuando ya pegamos la goma eva al papel, ahora pegamos la goma eva al frente de la tarjeta usando el mismo pegamento. Si tienen la posibilidad, yo dejaría esta tarjeta así como está armada debajo de una pila de libros, pero como estamos haciendo el video, seguimos. Montamos la frase Father's Day en la prensa Fiskars y untamos con VersaFine Onyx Black, la misma tinta que usamos para estampar el Happy, y lo estampamos en el interior de la tarjeta. Ahora, como considero que le falta un poco más, un detalle más, vamos a usar estas lentejuelas en colores verdes y amarillo. Nos ayudamos con las pinzas tweezers y un poco de pegamento líquido. Ubicamos las lentejuelas antes de pegarlas donde nos parece que van a quedar bien. Chequeamos que queden como nos gusta y luego con la pinza las tomamos, las untamos en el pegamento y las ubicamos en el lugar que designamos. Y listo, este es el video y la tarjeta que tenía preparadas para ustedes para hoy, para festejar el Día del Padre en Uruguay, que fue la semana pasada. Espero que les haya gustado y les dejo 2 links a los últimos 2 videos que fui subiendo. Si te gustó, hace clic en me gusta, compartí el video con tus amigos y déjame un comentario que seguramente te lo responderé. Si te gustó la tarjeta, suscríbete a mi canal de YouTube y visítame en mi blog www.micaelaferrero.com. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el próximo.